Bien, Albino, empezamos entonces ya la recorrida en esta propuesta de ir invitando a los candidatos de la provincia de Buenos Aires, en esto que ya está definido el nuevo escenario de lo que van a ser las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Exactamente, se terminaron las especulaciones, ya hay candidatos, nombre y apellidos, todas las listas fueron oficializadas el pasado sábado ante la Junta Electoral, el anterior ante las juntas partidarias. Y ya no hay más especulaciones, de manera que vamos a ir recorriendo los diferentes candidatos de todos los frentes electorales, sección por sección electoral, y hoy arrancamos con la más cercana a la sede donde transmite UM Noticias en vivo. Hablo de la 8ª sección electoral, la ciudad de La Plata. Exactamente. Valeria Mendolara es concejal por la capital bonaerense y ahora se postula como candidato a diputado provincial por la 8ª sección electoral. Le damos las buenas noches, les agradecemos porque haya estado aquí con nosotros y bueno, finalmente a la cancha. Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, en realidad nosotros en la cancha estamos todos los días trabajando, y creo que un poco la campaña nuestra va a estar vinculada específicamente a las cuestiones de gestión, y que es estar con los vecinos todos los días en la calle y presentando las distintas propuestas y programas municipales. Así que fuertemente vamos a estar trabajando esos ejes que por un lado tienen que ver con un tema que para nosotros es central, bueno, ustedes también lo han vivido en carne propia en este lugar, que ha sido un antes y un después del 2 de abril, la tragedia más grande que ha sufrido la ciudad de La Plata en su historia, y que a partir de eso proponemos un nuevo plan para la ciudad vinculado con la readecuación climática, y en ese sentido la readecuación de la ciudad con obras de todo tipo, estructurales y de distinta envergadura, que pueden llevar adelante tanto el municipio, que ya está llevando adelante, como la provincia, y también con la colaboración de la Nación. ¿Qué análisis hacen, Valeria, digamos, de las derivaciones políticas que puede tener la tragedia en la ciudad de La Plata, sobre todo en términos de la responsabilidad? Porque hubo estudios de la universidad que deslindaron algunas responsabilidades de obras que se podrían haber hecho y no se hicieron, y de algunas otras cuestiones que estuvieron vinculadas con la reacción del municipio y demás. ¿Ustedes creen que golpeó a todo el oficialismo en general lo que ocurrió en la ciudad de La Plata? Yo creo que lo que ocurrió en la ciudad de La Plata golpeó a todas las fuerzas políticas en general. Por supuesto hay mucho enojo, mucha bronca. También es cierto, y esto no lo decimos nosotros, también lo dicen los estudios, ha sido una catástrofe, algo que no se podía prever de ninguna manera, y que por otro lado ni el municipio ni la provincia estaban en condiciones de dar respuesta a semejante catástrofe. Por supuesto que a partir de lo que sucedió no tenemos posibilidad que en adelante ni la ciudad, ni la provincia, ni la nación estén preparados para dar respuesta a otra situación de estas, que si bien dicen los especialistas que seguramente no vuelva a suceder, incluso hasta en 10.000 años, estamos hablando de una recurrencia muy larga en el tiempo, también puede suceder, no lo podemos saber. Entonces, definitivamente tenemos que estar preparados, sobre todo en la emergencia. Nosotros tuvimos un gran problema en ese momento, que fue que ni siquiera hubo alertas del servicio meteorológico, y eso también complicó la reacción que podría haber tenido o no la ciudad y la provincia para dar respuestas rápidamente. Hablando de respuestas y de respuestas rápidas, preocupa por lo menos que se ha cumplido en las últimas horas 3 meses, y en la provincia de Buenos Aires recién ahora están empezando a discutir, o se empezó a discutir en estas últimas horas, el endeudamiento que pidió el Ejecutivo de la provincia. Sí. ¿Ustedes están preocupados justamente porque eso se resuelva cuanto antes? Por supuesto, fue una de las primeras cuestiones que nosotros hicimos hincapié, que pedimos a la oposición, y por esto digo que el enojo va más allá del oficialismo, sino también la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas, que si ustedes los escuchan hoy, que están en campaña con carteles y demás, la realidad es que no hay propuestas concretas de ningún tipo para la ciudad de La Plata, ni siquiera para esta tragedia. Incluso la oposición en su conjunto la semana pasada trabó la posibilidad de este financiamiento, que es vital para que las obras en la ciudad se construyan. Sí, de todas maneras, aunque es claro que la reacción popular o la reacción social ha sido contra todo lo que es la responsabilidad del Estado, más allá de la oposición o el oficialismo, está claro que el que más se golpeó fue el oficialismo. Por Ustedes supuesto. lo deben tener claro. Digo, ¿cuál es la evaluación que hacen a 3 meses de ocurrido? Digamos, de cómo están en ese camino de tratar de reconstruir lo que alguna vez, por lo menos en la última elección, fue un respaldo hacia la gestión de Bruera, digamos.
Nuestra tarea es seguir trabajando todos los días y seguir en contacto con el vecino para poder explicarle qué fue lo que sucedió, pero sobre todo qué es lo que estamos haciendo, qué se está haciendo. Por un lado, para evitar que esto se vuelva a suceder, se vuelva a repetir en la Ciudad de La Plata, pero además con otras propuestas que también tienen que ver con lo que nosotros planteamos desde el primer día de la gestión local, que tiene que ver con pensar una ciudad más integrada, más inclusiva, donde todas las localidades tengan desarrollo, potencialidad, no solamente el casco urbano, sino que todas las localidades tengan las mismas posibilidades, los mismos servicios, y desde el primer día estamos llevando obras y servicios a cada barrio más extremo, más remoto de la localidad, y también queremos profundizar en eso. Y nosotros sabemos que hay enojo, pero lo hacemos poniendo el cuerpo, poniendo la cara, como lo hicimos del 2 de abril en adelante. ¿Qué se avanzó, por ejemplo, en términos del protocolo de acción, por llamarlo de alguna manera? Porque lo hablábamos hace algunos días con el diputado Bruera. Es cierto que hay protocolos de acción frente a las emergencias que dispararon algunos alertas para trabajar de manera coordinada con la provincia, eventualmente también con la nación, incluso con otros municipios. Pero advertí yo en aquel momento, y después con el tiempo quedó claro, no hay un protocolo o no hay, digamos, información pública para que la gente sepa qué hacer frente a una tragedia de esa magnitud. Y la verdad es que en estos últimos 3 meses no vi que se haya avanzado, por lo menos en términos de una información pública fuerte. En realidad es cierto, como vos decís, los protocolos existen y están, pero falta mucha difusión. En eso se avanzó en la creación de una nueva secretaría que tiene específicamente esta tarea y que en la que estamos llegando a casa por casa con la información. Ustedes verán a través del Diario de la Capital y otro material que tratamos de llegar a todas las casas, porque a veces se hace muy difícil comunicar, porque no tienen acceso a todos los medios y más. Entonces tratamos de llegar casa por casa con estas cuestiones. Pero sí, se ha creado una agencia que además está a cargo de especialistas en estas temáticas. Se ha armado también un cuerpo de rescatistas específicos, muchos de los cuales han participado en estos días terribles de la ciudad. Hoy están incorporados al plantel de rescatistas. Y bueno, y lo que tratamos... eso es interesante, hay un cuerpo de rescatistas. Exactamente, de personal preparado, voluntarios y no, que componen hoy también la fuerza. Ocurrió durante la tragedia, ante una emergencia, tienen cómo ubicarlos rápidamente para actuar. Ocurrió durante la tragedia que confluyeron 2 hechos de excesiva gravedad. Por supuesto, las inundaciones que habían afectado a algunos barrios en particular, o por lo menos con particular dureza, de la capital de la provincia, y además el incendio en la destilería. De manera que casi que no había muchos socorristas, porque todos los bomberos estaban concentrados en ese lugar. ¿Y quiénes son esos rescatistas? ¿Son voluntarios? Son voluntarios que ya tenemos alrededor de 300 que están componiendo esta dirección, en la cual, bueno, ellos están capacitados, pero además están capacitando con cuestiones exclusivas que tienen que ver con el rescate en situaciones de catástrofe. Muchos de ellos son docentes, profesores de educación física. Y digo, ¿tienen un lugar donde van y se nuclean para acordar propuestas? Sí, por supuesto, dentro del Ejecutivo, y que además también están conformando el área de defensa civil, que también, bueno, se está trabajando con nuevos actores, con nuevos recursos, le están dotando distintas áreas municipales que no era pensado en la Ciudad de La Plata que podía llegar a tener catástrofes. Hoy la tenemos que pensar que sí, y en adelante, bueno, cómo dotar de recursos todas estas áreas. Concejal, ¿en qué se avanzó en atender la situación de aquellas familias a los que les tocó perder un ser querido? Fueron muchos los muertos, más allá de la polémica que se generó en torno a las cifras. Bueno, efectivamente fueron muchos los casos que se comprobaron judicialmente. ¿Cómo se contuvo esa familia? ¿Cómo se los atiende? Sí, es muy importante tu pregunta. Nosotros tenemos dentro del municipio un área que es de atención a las víctimas, y en este caso el área estuvo a disposición de todos los familiares que han tenido una víctima fatal ese día, que además se han reunido cada uno de ellos, creo que la mayoría, no sé si queda algún caso que por alguna situación en particular no lo haya hecho, pero también han estado reunidos con el intendente, y además avanzamos en el consejo ya hace más de un mes, que también acompañaron por supuesto todas las fuerzas políticas, en un subsidio para los familiares de las víctimas, una suma importante de dinero, que lo único que falta es saber que la justicia determinará cuál es el número exacto de víctimas para poder ir haciendo efectivo. Digamos, ¿ustedes ya contactaron a todas las víctimas o todavía hay que, digamos, el que es familiar de una víctima directa puede todavía ir
a la municipalidad a reclamar o a anotarse? Por supuesto. En general, la mayoría de las víctimas han estado contactadas. En el caso que hubiera alguna, que incluso la justicia tal vez está estudiando si fue causal de la muerte por la inundación o no, también puede acercarse al municipio a través de esta oficina o de cualquier otra área, y directamente es el intendente quien también atiende a las víctimas. ¿Ya hay alguna fecha tentativa de cuándo se va a hacer efectivo la indemnización? La verdad que yo no te lo sabría decir. Se avanzó con el decreto reglamentario cuál es la manera, porque acá confluyen dos factores. Uno, cuál es el monto de la recaudación de ese fondo específico que va a estar destinado a las víctimas, y cuál es el número final de las víctimas. Pero la Esas idea dos variables todavía no están cerradas. Son las dos variables que no están definidas porque falta la justicia, pero lo que sí se piensa es hacer algún pero pago el fondo anterior. fue un fondo especial sobre la base de algunos aportes extras de algunos contribuyentes importantes de la ciudad. De los grandes, los mayores contribuyentes de la Ciudad de La Plata, y una nómina muy importante de empresas, de instituciones bancarias, que a través de un aporte que hacen, un aumento en la alícuota de seguridad e higiene, aportan a este fondo para las víctimas. Concejal, sí. No, porque yo le quiero cambiar de tema, digo, sí, para no reducir toda la discusión al tema de las inundaciones y demás, porque es la capital de la provincia de Buenos Aires, tiene la particularidad de que es sección única a ciudad, de manera que usted es candidata a diputada, pero al fin y al cabo para representar a los platenses, y la ciudad tiene otros problemas, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la basura. ¿Qué propuestas tiene, sobre todo novedosas, tratándose, digamos, de que usted representa a una gestión que ya viene, digamos, ejerciendo el rol de ejecutivo en la provincia de Buenos Aires? Bien, mi tarea fundamentalmente en la provincia va a estar vinculada. Yo fui diputada 2 años y hemos trabajado temas en los cuales se han avanzado vinculados a las cuestiones de género. Seguramente lo siga haciendo porque yo creo que las cuestiones de género todavía siguen en la agenda, y si bien se ha avanzado mucho, todavía son las mujeres y las mujeres pobres las que más sufren todo tipo de desigualdad. Así que seguramente va a ser un eje que voy a seguir tratando, porque lo he hecho en la Cámara en su momento, lo hago en el Consejo Deliberante y seguramente lo vamos a retomar. Otro tema que para mí es central, pero es central también para el Ejecutivo Municipal, es el vinculado a la seguridad. Sigue siendo uno de los temas centrales de preocupación de los vecinos, la temática de la seguridad. Y en ese sentido, yo he trabajado mucho tiempo el tema, pero además hay una propuesta concreta que la llevó adelante, hoy la toman quizá otros partidos, pero fue llevada adelante por nuestro intendente, que es el tema de la posibilidad de tener una policía propia. Creo que queda un poco de discusión todavía, porque hay que lograr consenso con todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Tiene que sancionar una ley. Exactamente. El financiamiento, ¿no? Y además el financiamiento. Pero sí hay una propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo Provincial en ese mismo sentido, que se tiene que pulir, que creemos que puede avanzar, y me parece que van a estar dadas las condiciones este año para que se sancione. Es fundamental porque hoy los municipios tienen limitada su acción en seguridad, fundamentalmente en lo que tiene que ver con prevención, y por eso la mejora del espacio público, la iluminación que se ha avanzado, el tema de las cámaras de seguridad, pero sabemos que es un pequeño aporte que se hace y no se ataca el conjunto de la problemática. Valeria, hay el último tema de mi parte que te quería consultar. ¿Cómo está la relación con el gobierno nacional? Porque se especuló con alguna posibilidad de que el espacio de Bruera, más después de lo que fueron las elecciones, las inundaciones y algunos cortocircuitos que hubo ahí, quedaran tal vez fuera del mismo camino, del mismo sendero. ¿Cómo quedó ahora? ¿Cómo evalúan ustedes el cierre de listas y cómo fue en ese sentido? La verdad que nosotros creemos que han sido solo especulaciones. Nosotros acompañamos a este gobierno, este ¿Nunca proyecto se sintieron tanto nacional abandonados como provincial. La verdad que no, y después de lo que pasó con la inundación, se ha trabajado, con las dificultades que hemos tenido y demás, en forma conjunta, nación, provincia y ciudad. Claro, nosotros se lo preguntábamos a Gabriel también hace un tiempo, porque la especulación originaria, antes de que se formalizaran las listas, es que usted iba a buscar la reelección en el Consejo Deliberante y que el propio Gabriel Bruera iba a buscar la reelección en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y en función de la duda que le comentaba recién Fabián, surgió la especulación política de que, bueno, a raíz de una relación relativamente tirante entre el gobierno nacional y el municipio, habría habido alguna objeción
a la figura del propio Gabriel para la reelección. Sí, la verdad que no, al menos no lo sabemos. Yo creo que tiene más que ver con una estrategia política nuestra y que sobre todo nosotros cuando trabajamos y decidimos jugar en un proyecto político, no sabemos, ni siquiera pedimos qué es lo que queremos. Uno está dentro de un proyecto y bueno, y acompaña desde donde se puede y en lo que se necesita. Así que me parece que tiene que ver con una estrategia política, no con una cuestión de veto. Bien, muy bien, Valeria, muchísimas gracias por esta visita. Seguramente con el correr de las semanas o el avance del proceso electoral la tendremos nuevamente por aquí. Cómo no, muchas gracias. Una presentación, ha sido diputada, es cierto, un par de años reemplazó al intendente cuando asumió, exactamente. Y ahora es concejal, la vamos a volver a invitar seguramente en algún otro tramo del proceso electoral con algún otro candidato para debatir, cuestiones vinculadas a partir de ahora y con este nuevo espacio que tenemos vamos seguramente a proponer y a propugnar el debate. Muy bien, ya volvemos.